Hoy con Gustavo Forero continuamos hablando del concepto de anomia. ¿Consideras que hay algunas condiciones de anomia en Colombia y qué posibilidades de solución puedes plantear para que de pronto las podamos superar? Bueno, hay un teórico alemán que hace alusión a un estado anómico. De hecho, así define la situación en Colombia. Y creo que tiene razón al plantear a Colombia como un estado donde hay una inseguridad legislativa, donde en realidad no hay una confianza masiva en las normas. La gente en general poco sabe de los derechos que tiene, poco sabe del derecho en general. Yo creo que a los niños o en los colegios muy poca formación se da en lo que serían sus propios derechos, los derechos de los ciudadanos. Y creo que en ese sentido se puede catalogar efectivamente a Colombia como un estado anómico, como un estado donde la claridad respecto a la normatividad no está muy bien diseñada. De hecho, los abogados sufrimos de eso diariamente. Proliferan las normas, a veces no conocemos del todo las normas del área y estaba hablando contigo también de la importancia que tiene este estado anómico a la hora de evaluar el trabajo de los juzgados. Hay cantidad de juzgados que están desbordados, el trabajo es demasiado. Entonces esas condiciones materiales de la ley, de la aplicación de la ley, de los procesos, hacen que Colombia en efecto sea un estado anómico, un estado donde no se aplica la ley, donde el nivel de sanciones es minúsculo. Varios tratadistas hablan de una impunidad en el derecho penal de más o menos del 97%, cosa que es abrumadora. El promedio internacional está en 70%, cosa que ya es extravagante, pero pensar el derecho penal como un derecho anómico nos supondría también pensar en la efectividad de las normas, en la pertinencia de las normas. Yo creo que para solucionar estos problemas de anomia en Colombia habría que reflexionar mucho en torno al significado de la norma. Estamos reconociendo realmente las normas, los colombianos nos sentimos identificados con las normas y yo creo que la respuesta a eso tiene mucho que ver incluso con los movimientos sociales que estamos viviendo, con toda esa masa que está inconforme con la situación, con su vida laboral, con su situación administrativa, por ejemplo, con su desempleo, con una cantidad de condiciones materiales que hacen que la vida en Colombia sea tan difícil. Sí, Gustavo, muy buena la reflexión. Sí, sería muy bueno que nos explicaras así someramente cómo has desarrollado ese concepto de la anomia en todo este desarrollo intelectual que llevas tantos años trabajando. Bueno, desde el año 2010, la Universidad de Antioquia está empeñada en profundizar las investigaciones en torno a la anomia, al concepto de anomia, y yo lo he encauzado como abogado y también como literato en la anomia, tanto en los textos jurídicos como en los textos literarios. La literatura colombiana es una buena muestra de los espacios de anomia social, de todo lo que sufren las personas en su vida cotidiana, por no tener un sistema legal fiable, legítimo, pertinente, todo lo que sufren, por ejemplo, para el caso, muchas mujeres, niños, ancianos, toda esta población vulnerable que se ha visto afectada con esa falta de aplicación de la ley o con esa ausencia de normas. La Universidad de Antioquia tiene toda una colección de libros dedicados a este concepto, que van desde la reflexión en torno a lo que significa la república en Colombia. Colombia nominalmente es una república, la República de Colombia, pero a menudo vemos que el concepto de república no lo conocemos, no lo aplicamos y sobre todo no lo vivimos en la vida cotidiana. La república es una cosa de todos. La palabra misma lo dice, la res pública, lo público nos pertenece a todos. ¿Hasta qué punto todos nos identificamos con eso que es la apropiación de un país, la identificación de los ciudadanos con la norma? A eso hace alusión este libro al que le hemos dedicado el tema de la República,
como otros tantos. Por ejemplo, hay otro que es dedicado a las víctimas. También cuando salió la ley de víctimas en la universidad nos dedicamos a reflexionar en torno al concepto de víctima, que tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana en Colombia, pero también con nuestra literatura. Mucha literatura se dedica a las víctimas, y hablo de mi literatura, de la que yo mismo hago con una novela como Desaparición, donde hago alusión a todos los desaparecidos en Colombia y a todas esas personas que están victimizadas por la desaparición forzada. También nos hemos dedicado a hablar sobre la memoria, también como fruto de toda la nueva legislación en torno al tema de la memoria. Hemos dedicado un libro entero a hablar de memoria, y hablar de memoria en términos sociales, políticos y en términos literarios. Muchos escritores han referido a este concepto, y en Colombia es muy importante el trabajo que hace no solamente la intelectualidad, sino también la administración. Pensemos en la Casa de la Memoria, que es un lugar de encuentro en Medellín y que tiene tanta importancia simbólica y real para encontrar una salida democrática a los conflictos en Colombia. También le hemos dedicado libros a las fronteras, este tema que ha sido un poco olvidado por todos esos problemas que son acuciantes en Colombia, pero el tema de las fronteras es también fundamental, y también es fundamental la reflexión que se hace sobre él. Y hablamos en este libro también de las fronteras que se viven en los barrios, porque las fronteras no son solo conceptos políticos, sociales, territoriales, sino también son conceptos de violencia de los barrios, por ejemplo en Medellín. Esas fronteras invisibles que han hecho de la vida de las personas un verdadero calvario. También hablamos de lo que son los medios de comunicación, la función que cumplen los medios de comunicación en sociedades democráticas, la función que cumple el cine, por ejemplo, en Colombia, donde vemos cada vez que hay películas más comprometidas con los cambios sociales, con los cambios de paradigma de lo que es el derecho de las personas en Colombia. Verdaderamente un tema que ha sido interesante para los realizadores cinematográficos. Bueno, en fin, hay una cantidad de libros que ojalá en Medellín y en Colombia se consulten, porque cada uno de ellos toma un aspecto del tema de la criminalidad, del tema de la anomia social, y lo desarrolla para proponer soluciones. Y hay muchas soluciones, no solamente en el campo de la literatura encontramos respuestas, no, también en el campo del derecho. Yo creo que ahora estamos viendo justamente que con tanta manifestación, con tantos movimientos sociales que a veces son mal percibidos por la gente, se llega a obtener reivindicaciones, a lograr cambios sociales, cambios políticos que son de gran importancia para una verdadera democracia. Gustavo, por último, me gustaría que nos contaras exactamente qué es el evento de la Universidad de Antioquia que se denomina Medellín Negro, y qué aporte realmente nos da a todos los abogados y a los estudiantes de Derecho. Bueno, Medellín Negro es un congreso muy original, es un congreso que inició en 2010 en un país y en una ciudad estigmatizada por el narcotráfico, que es otro de los grandes temas anómicos en Colombia. Medellín, que era, digamos, a grandes rasgos y globalmente entendida como una de las cunas del narcotráfico, también podía ser entendida como la ciudad donde se reflexionara en torno al significado del crimen. Y eso fue lo que buscó la Universidad de Antioquia en 2010 y lo que logró. El Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro se volvió un lugar de encuentro mundial donde se invitó a la reflexión en torno a la criminalidad, cosa que tiene un significado social, académico y político muy importante, porque eso significó valorar a Medellín desde otras formas, desde otras perspectivas, valorar a Medellín como un espacio académico de discusión en torno a la criminalidad. Transformaba la visión que se tiene en el mundo entero de Medellín y también de Colombia, hay que decirlo, porque Medellín encarnaba un poco el país para la época y lo encarna todavía. A menudo cuando en el exterior se habla de Colombia, se habla en particular de Medellín. Entonces, desde Medellín proponer respuestas a esta situación de anomia,
a esta situación de criminalidad generalizada era muy importante, muy simbólico, y es lo que ha venido haciendo el Congreso Medellín Negro desde esa época hasta hoy. Y hemos en cada año tratado uno de los grandes temas que tienen que ver con la criminalidad, pero también con la literatura. Entonces yo creo que Medellín Negro es un gran espacio de encuentro y lo más importante de todo, no es solamente un congreso para literatos, es también un congreso para escritores, es también un congreso para sociólogos, para antropólogos y para un colectivo muy importante para el país, que es el colectivo de los abogados, de los jueces, de los magistrados, todas esas personas que tienen en sus manos un posible cambio social para Colombia. Muchas gracias, Gustavo, y la verdad que me gusta mucho todo el cuento de Medellín Negro y realmente es un aporte, pero un aporte positivo de irnos cambiando nosotros el chip que nos asemejan tanto en Medellín con el narcotráfico, con la delincuencia, con el sicariato. Entonces ya desde hace años realmente es cambiar esa mentalidad y esa cultura de lo negativo y de la delincuencia frente a nosotros. Entonces, me parece muy positivo eso, muy bueno que nos estén invitando a este tipo de eventos académicos, eventos jurídicos. Entonces, Gustavo, muchas gracias por acompañarnos y bueno, hasta una próxima ocasión que nos podamos volver a ver y compartir este tipo de temas que son tan importantes. Pues Astrid, muchas gracias. Yo solo quiero invitar y fortalecer también una comunidad de personas interesadas en los cambios sociales. Yo creo que desde el derecho, como desde la sociología y desde la literatura, podemos hacer mucho por este país, por Colombia. Colombia necesita que haya una transformación social. Lo que está pasando es solamente una muestra de eso. Desde hace años se busca esta transformación y creo que la literatura y el derecho hacen un buen camino para esas transformaciones sociales. Muchas gracias, Astrid, muchas gracias por tu trabajo, que es muy importante también para la ciudad y para Colombia entera. Gracias, Gustavo, hasta luego. Hasta luego.